Desde las sombras, una sociedad secreta mueve los hilos del poder mundial. Presidentes, guerras, economías enteras. Todo controlado por los Illuminati. Mito disparatado o realidad. Hoy desentrañaremos el enigma de los Illuminati y su supuesto plan para instaurar un nuevo orden mundial. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar cómo ves el mundo. Bienvenidos a Historia Secreta. En los próximos minutos te llevaré por un viaje a través de hechos históricos y teorías ocultas que se entrelazan. Hablaremos de una sociedad prohibida en el siglo XVIII, cuyo eco resuena hasta la cultura pop actual. Desde documentos polvosos hasta videos virales de Internet, seguiremos las huellas de un misterio que fascina al mundo, el de los Illuminati y el nuevo orden mundial. Incluso te compartiré celebridades actuales conectadas con estas teorías. ¿Listos para comenzar? Comencemos con el origen de esta conspiración. La historia nos lleva a Baviera, en la actual Alemania, un 1 de mayo de 1776. Allí, un profesor de Derecho Canónico llamado Adam Weishaupt fundó una sociedad secreta con un nombre ambicioso, Orden de los Iluminados. Sus miembros, los Illuminati originales, eran hombres ilustrados que deseaban promover la razón y la libertad en una Europa aún dominada por monarquías absolutas y la influencia de la Iglesia. Al principio, este grupo clandestino creció. Se estima que llegó a tener entre 1.500 y 2.000 miembros infiltrados en distintas ciudades de la región, incluyendo intelectuales, nobles e incluso funcionarios públicos. Sin embargo, el aura de secretismo y sus ideales revolucionarios levantaron suspicacias en las autoridades. Apenas una década después de su fundación, los Illuminati fueron descubiertos y prohibidos por el gobierno bávaro en 1784. Sus documentos y correspondencias secretas fueron incautados y publicados, exponiendo sus planes. Adam terminó expulsado de Baviera, y algunos miembros fueron arrestados. Oficialmente, la Orden de los Iluminados había muerto. No hay registro histórico de actividades de los Illuminati después de 1785, al menos no de la organización original. Pero aquí es donde termina la historia comprobable, y comienza la leyenda. Lejos de disiparse, el nombre Illuminati sobrevivió en susurros y páginas escritas. Porque tras la disolución, una pregunta quedó flotando en el aire de la época. ¿Y si algunos Illuminati lograron sobrevivir en secreto? Aquellos ideales de derribar las tiranías pudieron haberse ocultado como brasas bajo las cenizas, esperando el momento de reavivar. A finales del siglo XVIII, mientras Europa se convulsionaba con revoluciones, empezaron a circular panfletos y libros que daban un giro siniestro a la historia de los Illuminati. Autores como el abad Augustin Barruel en Francia y el escocés John Robison sugirieron que los Illuminati no solo habían sobrevivido a su supresión, sino que estuvieron detrás de eventos como la Revolución Francesa de 1789. Estas acusaciones, sin pruebas concluyentes, presentaban a la Orden de Weishaupt como una mano oculta que habría instigado rebeliones para acabar con las monarquías europeas. Aunque pensadores contemporáneos como Jean-Joseph Mounier refutaron tales ideas como exageraciones, el germen de la conspiración ya estaba plantado. Ese germen echó raíces profundas en el imaginario. En las décadas y siglos siguientes, cada vez que la sociedad buscaba a un culpable en las sombras, los Illuminati aparecían como comodín. Un hito importante ocurrió en 1903, en el Imperio Ruso. Se publicó un documento llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion, una infame falsificación antisemita que describía un complot global judío para dominar el mundo. Aunque no mencionaba directamente a los Illuminati, alimentó la creencia de una élite secreta moviendo los hilos, incorporando conceptos de conspiraciones previas. Los protocolos fueron tomados como reales por muchos y difundidos por todo el mundo, contribuyendo a ese caldo de cultivo conspirativo que ya incluía a masones, banqueros e Illuminati. Durante el siglo XX, la teoría de un nuevo orden mundial
un plan para instaurar un gobierno único y totalitario, fue ganando forma. Curiosamente, la propia frase «nuevo orden mundial» fue usada por líderes en contextos reales. Tras la Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson habló de un nuevo orden al proponer la Liga de las Naciones. Y tras la Segunda Guerra, el término circuló en planes para las Naciones Unidas. No tenían intenciones siniestras en origen, pero años más tarde, muchos lo recordarían con suspicacia. Especialmente a finales del siglo XX. En 1990, con el fin de la Guerra Fría, el presidente estadounidense George H.W. Bush pronunció en varios discursos la frase New World Order, aludiendo a una nueva era de cooperación global. Para oídos conspirativos, sonó a confesión más que a diplomacia. Parecía la validación de lo que llevaban décadas sospechando, que existe una agenda oculta para unificar el mundo bajo un solo régimen. Así, los Illuminati del siglo XVIII revivieron metamorfoseados en la cúpula del nuevo orden mundial, en el imaginario popular. Si hay algo que da sabor a toda teoría conspirativa, son los símbolos. Y pocas imágenes resultan tan intrigantes como el ojo que todo lo ve en la cúspide de una pirámide inacabada. Ese símbolo aparece nada menos que en el reverso del billete de $1 estadounidense, rodeado por las frases latinas Annuit Coeptis, aprueba nuestros comienzos, y Novus Ordo Seclorum, nuevo orden de los siglos. Para los historiadores, esto era parte del gran sello de Estados Unidos, adoptado en 1782, con significado patriótico, el ojo representando la providencia divina, y la pirámide simbolizando los 13 estados originales, con el año 1776, en números romanos. Pero para los conspiracionistas, ese ojo dentro del triángulo es la firma indiscutible de los Illuminati, en la moneda más poderosa del mundo. ¿Coincidencia? Otros símbolos abundan en la llamada simbología Illuminati. El número 13, por ejemplo, aparece repetido en el escudo estadounidense: 13 estrellas, 13 franjas, 13 flechas, 13 hojas de olivo. Algo lógico al representar las 13 colonias fundadoras. Pero los teóricos insisten en que ese número tiene connotaciones ocultistas y aparece, misteriosamente, en contextos de poderes. Están también las pirámides mismas, que junto con el ojo recuerdan a antiguos iconos masónicos y egipcios, y que aparecen en arquitectura o logos aquí y allá. Y no olvidemos los llamados saludos secretos. Algunos artistas o políticos han sido fotografiados cubriéndose un ojo con la mano, formando triángulos con los dedos, o haciendo gestos que los conspiracionistas catalogan como señales de lealtad Illuminati. Resulta irónico que el emblema real de los Illuminati históricos no era el ojo, sino un búho. Sí, el mochuelo de Minerva, símbolo de la diosa de la sabiduría, fue escogido por Adam Weishaupt como insignia de su orden secreta. El pequeño búho representaba la búsqueda ilustrada del conocimiento en la noche de la ignorancia. Ese símbolo pasó desapercibido en la cultura popular. En cambio, el ojo omnisciente en la pirámide, que los Illuminati bávaros nunca usaron, terminó convertido en la imagen central de estas teorías. Conforme la idea de un nuevo orden mundial tomó forma, comenzó también la cacería de sus supuestos arquitectos. ¿Quiénes serían ellos, los conspiradores detrás del telón? Según a quien le preguntes, la respuesta puede incluir a media élite mundial. Veamos los sospechosos habituales. Organismos internacionales. La ONU, Naciones Unidas, suele encabezar la lista. Desde los años 60, grupos como la conservadora John Birch Society en Estados Unidos denunciaron a la ONU como el embrión de un gobierno mundial totalitario. La idea es que, bajo la fachada de promover la paz y la cooperación, las Naciones Unidas estarían allanando el camino para erosionar las soberanías nacionales y concentrar el poder global en unas pocas manos. Cada vez que la ONU lanza un plan global, sea en pro del desarrollo sostenible o la salud pública, las redes conspirativas se encienden afirmando que en realidad esconden la agenda del nuevo orden mundial
sistema financiero y bancos centrales. Aquí aparece la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central estadounidense. Con frecuencia, se señala que la Fed, creada en 1913, no es 100% pública, sino una entidad autónoma, cuyos accionistas serían bancos privados controlados por ciertas familias poderosas. Una teoría popular traza el origen del nuevo orden mundial a la fundación de la Fed por banqueros internacionales, que supuestamente también crearon en 1921 el Council on Foreign Relations, CFR, un influyente think tank, como gobierno en la sombra en Estados Unidos. En el imaginario conspirativo, apellidos como Rothschild o Rockefeller aparecen una y otra vez. Estas dinastías de banqueros y magnates son acusadas de manejar los hilos de la economía mundial, provocando crisis o financiando guerras según convenga a sus planes. Gobiernos y políticos. No podría faltar la idea de la infiltración política. Presidentes de Estados Unidos a menudo son acusados de ser títeres Illuminati, sin importar su partido. Se ha dicho de casi todos: George Washington, por su afiliación masónica; John F. Kennedy, quien curiosamente pronunció un discurso contra las sociedades secretas; Ronald Reagan, los Bush, Barack Obama. La lista sigue. Lo mismo ocurre con líderes de otras potencias, o incluso el Papa y altos clérigos. Para algunos, la conspiración es satanista y se infiltra en la Iglesia. En resumen, cualquier figura en la cumbre del poder mundial, sea político, religioso o económico, automáticamente despierta la sospecha de: ¿estará también él en la conspiración? Celebridades y cultura pop. Un capítulo llamativo es el de artistas famosos supuestamente involucrados. ¿Por qué una sociedad secreta querría cantantes pop? Los teóricos responden: para difundir simbolismo, controlar mentes a través del entretenimiento, y quizás como pago por la fama. Voces muy populares como Madonna, Michael Jackson, Beyoncé, Jay-Z, Lady Gaga o Katy Perry han sido señaladas de coquetear con imaginería Illuminati en sus videoclips y actuaciones, a veces usando deliberadamente ese morbo para generar conversación, como Beyoncé formando un triángulo con las manos, en conciertos, o ciertas puestas en escena llenas de ojos, fuego y alusiones esotéricas. Incluso en la escena de música latina, artistas de reggaetón o pop han sido acusados en foros de vender su alma por éxito. La premisa es: para alcanzar la cima de la industria, tendrían que jurar lealtad a esta élite oculta, y a cambio disfrutan de riqueza y fama, dejando de vez en cuando pistas simbólicas de su afiliación. Suena sacado de una novela, y en efecto lo es en parte. Pero ya llegaremos a eso. A lo largo de los años, varios momentos históricos y culturales han servido de gasolina para el fuego de la teoría Illuminati. Repasemos algunos de los más conocidos, esos que convirtieron la sospecha en fervor conspirativo. El discurso de Nuevo Orden Mundial en 1990. Imaginemos la escena. El mundo acaba de salir de la Guerra Fría. El presidente de la nación más poderosa, George H.W. Bush, habla ante el Congreso y dice: estamos al borde de un nuevo orden mundial. Para la mayoría fue una referencia a un futuro con las superpotencias colaborando pacíficamente. Pero para los conspiracionistas, fue como si a Bush se le hubiera escapado la verdad. Desde entonces, ese fragmento de discurso se repite en incontables videos de YouTube como prueba de la conspiración. Se llegó a afirmar que Bush padre, miembro además de la influyente familia que incluye a Bush hijo, otro presidente, era un alto Illuminati confeso. Cada vez que un político usa la frase «nuevo orden» en cualquier contexto, se reactiva esta alarma. Incluso líderes recientes como el chino Xi Jinping o el ruso Putin han empleado términos similares para describir cambios geopolíticos, reavivando teorías de que todos están compinchados. Atentados y guerras. Las grandes tragedias suelen dar lugar a explicaciones alternativas.
El ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, por ejemplo, generó múltiples teorías de conspiración. Una de ellas postula que fue un autoatentado, orquestado por fuerzas dentro del gobierno de Estados Unidos, para justificar guerras y recortes a las libertades civiles, encajando dentro del plan del nuevo orden mundial de controlar Medio Oriente y a su propia población. ¿Quién estaría detrás de algo así? Los Illuminati, responden algunos, conectando a la administración Bush, de nuevo la familia, con la supuesta élite oculta. De hecho, en círculos conspirativos más extremos, se dice que todas las guerras importantes del último siglo, Primera y Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Irak, etc., fueron instigadas o permitidas por esta élite para redibujar el mapa mundial a su conveniencia. Se menciona que incluso Napoleón o Waterloo podrían haber sido influenciados desde las sombras por sociedades secretas. ¿Es mucho suponer? Sin duda, pero estas teorías ofrecen un relato sencillo. Nada es accidental, todo fue planeado. Magnicidios y muertes famosas. Cuando muere inesperadamente una figura querida o importante, es terreno fértil para la sospecha. El fallecimiento de John F. Kennedy, en 1963, oficialmente a manos de un asesino solitario, alimentó teorías de complot de la CIA, la mafia, cubanos. Y sí, también de poderes ocultos. JFK habría sido eliminado por intentar revelar verdades incómodas sobre el poder en las sombras. Otra muerte rodeada de teorías es la de Diana, princesa de Gales, Lady Di, en 1997. A su trágico accidente de coche se le atribuyen intenciones oscuras, que si la realeza británica, vinculada supuestamente a logias secretas, arregló el accidente para evitar un escándalo, o que Diana sabía demasiado de algo. Estas historias, aunque desmentidas por investigaciones oficiales, mantuvieron vivo el imaginario de la conspiración. Lo mismo con celebridades de la música. Michael Jackson, quien en sus últimos años hizo referencias veladas a ellos, sin decir quiénes, y denunció abusos en la industria, murió en 2009 por una sobredosis administrada por su médico. Para muchos, fue simplemente una tragedia ligada a su estilo de vida, pero otros insinuaron que lo silenciaron. En 2016, cuando el artista Prince falleció de manera similar, las redes nuevamente se llenaron de rumores de que alguien callaba a los rebeldes. Y así, casi cada deceso sorprendente, desde Avicii hasta Chester Bennington de Linkin Park, se encuentran rincones de internet sugiriendo que la mano Illuminati está detrás. Un ejemplo real: en 2012, la cantante Madonna hizo un show en el Super Bowl lleno de simbología tipo egipcia, babilónica, con un trono, cuernos, etc. Ese espectáculo desató una ola de videos en YouTube explicando los símbolos Illuminati del pop. Desde entonces, casi cada halftime show de Super Bowl o premiación con coreografías elaboradas es analizado cuadro a cuadro en busca de triángulos, ojos o referencias a sociedades secretas. Se ha vuelto un juego cultural. Aparecen memes de Illuminati confirmado en cualquier imagen triangular, mezcla de sorna y credulidad. Y es que el fenómeno Illuminati se volvió también parte de la cultura de Internet. Ahora tomemos un respiro y cambiemos de lentes. ¿Qué dicen los historiadores, periodistas y científicos sociales de todo esto? En resumidas cuentas, que los Illuminati sí existieron, pero no existen hoy, al menos no como esa omnipotente hermandad conspirativa que se imagina. Los registros indican que la Orden de Weishaupt fue desmantelada completamente en 1785. No hay evidencia verificable de algún linaje Illuminati operando tras bambalinas desde entonces. Las listas de miembros Illuminati en Internet, los supuestos rituales filtrados en YouTube, las cartas anónimas que circulan diciendo «Únete a nosotros para obtener riqueza y poder». Todo eso ha resultado ser fraudes, ficción o simples bromas. Los escépticos
argumentan que las supuestas pruebas de esta megaconspiración se derrumban con un examen crítico. Por ejemplo, el ojo en la pirámide del dólar tiene explicaciones históricas documentadas. Nada que ver con Weishaupt. Las reuniones Bilderberg, si bien reservadas, sí tienen participantes que luego cuentan que se discuten asuntos mundanos, política, economía, sin evidencias de pactos siniestros. De hecho, muchos periodistas han investigado Bilderberg por años sin hallar un gobierno secreto, más allá de poder e influencia convencionales. Y muchas teorías son internamente contradictorias. Acusar simultáneamente a comunistas y capitalistas, grupos opuestos, de estar confabulados requiere una imaginación enorme. La navaja de Occam, el principio lógico de que la explicación más sencilla suele ser la correcta, invitaría a pensar que no hace falta recurrir a una sola superconspiración para explicar la historia. Esta puede explicarse con una compleja interacción de intereses, errores humanos, conflictos de poder públicos y algunas tramas ocultas menores. Sí, pero no necesariamente una única cábala dirigiéndolo todo. Sin embargo, y aquí está la reflexión clave, la duda persiste. Incluso los más escépticos reconocen que la popularidad de la teoría Illuminati revela algo sobre nosotros como sociedad. ¿Por qué persiste? En parte, porque algunas cosas sí ocurren a puerta cerrada. Existen verdaderas conspiraciones. Watergate en los 70, por ejemplo, o escándalos de corrupción actuales, que muestran que gobiernos y ricos a veces sí conspiran, aunque a escalas más locales. También es cierto que hay concentraciones de poder real. Un puñado de corporaciones tecnológicas controlan información global. Un puñado de bancos influyen en economías. Unas cuantas familias controlan fortunas inmensas. Esto no significa que todos se reúnan en un castillo iluminado por antorchas, pero esas realidades alimentan la sensación de poder en pocas manos, que una teoría del nuevo orden mundial lleva al extremo. Y están los símbolos. ¿Por qué nuestros líderes colocaron un nuevo orden de los siglos en el dólar? ¿O pirámides, búhos, obeliscos en monumentos? Aunque tengan explicaciones históricas, para el ciudadano común, esos símbolos antiguos, en contextos modernos, son, admitámoslo, intrigantes. Dan pie a preguntarse si hay conexiones ocultas entre épocas y élites. Al final del día, la narrativa de los Illuminati perdura porque es entretenida y subversiva. Nos convierte a todos en detectives de un misterio global. Cada vez que ocurre algo importante, algunos sacan la lupa conspirativa. Y aunque 9 de cada 10 veces la explicación verdadera no tiene nada que ver con un plan maestro, el misterio nunca se resuelve del todo. Siempre queda la pregunta en el aire: ¿y si? Hemos viajado desde la Bavaria del siglo XVIII hasta los rincones más oscuros de la Internet actual, persiguiendo la sombra de los Illuminati. ¿Qué hemos encontrado? Por un lado, hechos comprobados, una orden secreta ilustrada que existió y se extinguió en cuestión de años. Por otro, un inmenso castillo de teorías construido sobre esa pequeña base histórica. Hemos visto cómo el temor a un nuevo orden mundial ha adoptado muchas caras a lo largo del tiempo, reflejando las preocupaciones de cada época, ya fueran revoluciones, guerras, crisis económicas o pandemias. Algunas cosas quedan claras. No hay evidencia sólida de que los Illuminati sigan operando, al menos no como una continuidad directa de Weishaupt. Y muchas de las historias que se cuentan de ellos son manifiestamente fantasiosas o producto de desinformación. Pero al mismo tiempo, la pregunta central permanece abierta. ¿Quién controla realmente el mundo? Quizá no haya un consejo de 13 ancianos iluminados decidiendo nuestro destino, pero sí existen redes de poder, pactos discretos y agendas que desconocemos por completo. La historia oficial a veces deja vacíos, y esos vacíos los llenamos con narrativas. Los Illuminati representan esa narrativa del poder oculto que no vemos, y por eso siguen resultando tan seductores. Así que, ¿existe una conspiración global Illuminati?
Oficialmente, no. ¿Existe el deseo de creer que sí? Definitivamente, y ese puede ser el mayor misterio. ¿Por qué necesitamos creer en Illuminatis omnipotentes? Quizá porque nos aterra pensar que nadie está al volante en un mundo caótico. O quizá, solo quizá, porque en el fondo nos encantan las buenas historias de misterio. Y esta, por ahora, seguirá sin un capítulo final claro. Si este viaje por sociedades secretas y símbolos ocultos te ha resultado fascinante, no olvides suscribirte. Cada semana exploramos un nuevo enigma del pasado y del presente. Déjanos en comentarios qué opinas tú de los Illuminati. Mito, realidad o un poco de ambos. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo misterio.